Cuba Información. Hace unos días veíamos una imagen un tanto extraña en Cuba. Dos jugadores de fútbol, Michael Reyes y Abel Martínez, firmaban un contrato, se les veía en las imágenes de la propia televisión cubana, firmando un contrato con un club extranjero, en este caso un club, el Cruz Azul de la Liga Mexicana, es un club de segunda división, pero en cualquier caso es una imagen extraña, digo, porque esto es una novedad en Cuba. Hay que aclarar, hay que explicar, es un contrato a tres bandas entre los jugadores, el INDER, el Instituto de Deportes de Cuba, es decir, el Estado cubano, las instituciones deportivas y un club extranjero por el cual los jugadores, digamos que cobran una parte de la ficha, la parte fundamental de la ficha, pero también el Estado cubano recibe un dinero con el que pretende, a través de esta política, bueno, pues financiar sus instalaciones y financiar fundamentalmente el deporte base. También tenemos una noticia de la última semana. La agencia Reuters decía que las grandes ligas de Estados Unidos, del béisbol de Estados Unidos, que mueven millones de dólares, habían pedido al presidente Barack Obama una licencia especial para poder fichar, para poder contratar a peloteros de Cuba. Hay que recordar que en estos momentos el obstáculo fundamental para que un pelotero, un beisbolero cubano pueda fichar por un club de Estados Unidos no lo pone Cuba, sino el propio bloqueo de Estados Unidos, dado que le obliga a residir fuera del país, de Cuba, y, por supuesto, no admite que ni un solo dólar vaya a manos, a las arcas del Estado cubano, sea por ficha, sea por a través del fisco, de los impuestos. Cuba, ya ha dicho, desde hace un tiempo ha modificado su política deportiva y su política de contratación, también de remuneraciones, y ha aceptado que esto se pueda dar, es decir, que pueda haber fichajes con clubes profesionales extranjeros, también de Estados Unidos, siempre y cuando el INDER, el Instituto de Deportes, sea la tercera parte en estos contratos y al menos una pequeña parte vaya al deporte base de Cuba. Bueno, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los cambios en el deporte y de los desafíos que esto implica, y también luego conversaremos sobre la importancia del deporte base en Cuba. Sí, bueno, en lo referente al fichaje de deportistas cubanos en territorio estadounidense es uno de los temas ya que empiezan a ser incluso recurrentes, ¿no? Es decir, han habido bastantes casos de querer fichar a esas personas, pero claro, las propias trabas burocráticas, pues muchas veces con la inmediatez con las que se requieren que esas personas se incorporen a un equipo, con todo el proceso que obviamente hay detrás, pues lleva a que se desista o que, bueno, entonces esta petición tan directa de alguna manera da cuenta de la urgencia y del propio interés que hay detrás de esto. Es un interés que por otro lado es completamente normal porque Cuba representa una potencia a nivel deportiva de unas magnitudes que no solo contextualizado dentro del continente latinoamericano, que vemos que siempre está en los medalleros representando América Latina, sino también en cuanto a deporte en igualdad no en igualdad de condiciones, lamentablemente, pero sí en igualdad de posiciones con grandes potencias deportivas, ¿no? Entonces yo creo que es normal que exista este interés. Lo que no es normal es que sigan existiendo estas trabas, ¿no? Aún habiendo peticiones tan directas. Por otro lado, también está la manipulación mediática que viene acompañada de todos estos casos, ¿no? Hay una politización extrema incluso del deporte, que siempre se ha contemplado como algo un poco marginal a lo político, que no es así, pero aún así se exacerba todo esto en estos casos, ¿no? De personas que cuando van a Estados Unidos, que han habido otros casos, o que fichan por un país extranjero, lo que se da
es el tratarlos ya como desertores, o el marcarlos dentro de un lenguaje determinado que es bastante pues, perjudicial para el deporte, y además es completamente falsario en muchísimos casos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una de las cosas que se deben de sopesar. Y por esta misma línea, una de las cosas que creo que hay que destacar, hablando ya en general del deporte en Cuba, es cómo se enfrentan a estas dificultades, ¿no? Con medios adversos, y creo que podemos hacer incluso un juego de palabra con eso de los medios adversos, ¿no? Porque por una parte, medios adversos en cuanto a un bloqueo económico, en cuanto a muchísimas deficiencias materiales también por el bloqueo, por muchísimos otros elementos, y también medios adversos en cuanto a medios de comunicación que difaman lo que allí acontece, ¿no? El hecho de sucede en las Olimpiadas, cuando no tienen más remedio que reconocerlo, los logros que ha dado Cuba, ¿no? Porque no vas a citar al que ha sido ganador de la plata, al que ha sido ganador del bronce y al de oro, no, porque lo tienes que mencionar, pero eso siempre va acompañado de una coletilla de índole política, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los elementos que también debemos de sopesar y ver cómo, a pesar de todas estas dificultades, se ha conseguido un desarrollo a nivel deportivo muy importante, y sobre todo lo que significa el deporte en Cuba, ¿no? El marcar el ser universalmente desarrollado en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces el deporte ha sido una pieza más del modelo educativo, que creo que eso es una de las piezas importantes de Cuba, y también ahí es donde vemos luego los resultados que eso tiene, ¿no? Modelo deportivo educativo, sobre el que luego hablaremos. Hay que remarcar y aclarar y enfatizar esto de la manipulación del asunto de los fichajes, ¿no? Estados Unidos en estos momentos obliga a los beisboleros cubanos, si quieren jugar en las ligas de Estados Unidos, actualmente no tienen un problema en Cuba, es decir, pueden hacerlo, pero el gobierno de Estados Unidos, por sus leyes, por el bloqueo, por la OFAC, es decir, por el Departamento del Tesoro, están obligados a romper absolutamente con las instituciones deportivas cubanas y a no poder ingresar absolutamente nada en Cuba, y tampoco a residir. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se ven obligados si realmente quieren jugar en Estados Unidos? Si adoptan, si toman ese camino, bueno, pues a salir ilegalmente del país, a hacerse agente libre en Estados Unidos, a negociar un acuerdo absolutamente a espaldas, en este caso, de las instituciones cubanas, y abandonar su país, incluso romper con su selección. Estamos hablando de que en estos momentos Cuba no pone ningún impedimento, es decir, que está dispuesta, el gobierno cubano está dispuesto a llegar a un acuerdo tripartito por el cual ni siquiera el INDER, es decir, las instituciones deportivas cubanas, se van a quedar con la mayor parte de la ficha, se va a quedar con una pequeña parte. Pero, cosa que a mí me parece normal, ¿no? Porque de esa manera, de alguna manera, pueden financiar su deporte de base. Desgraciadamente, los medios de comunicación siguen sin explicar todo esto y pintando más o menos o tratando de dar el mensaje de que Cuba no les deja salir, no les deja fichar por las grandes ligas, y entonces se ven obligados a escapar del país, ¿no? Cuando realmente quien les obliga a hacer eso, si realmente quieren conseguir su objetivo, es el gobierno de Estados Unidos y el bloqueo. Regresamos al asunto del sentido que tiene el deporte comunitario. Estamos con Patricia Moncada, que es responsable de los proyectos de colaboración de la Asociación Euskadi Cuba, proyectos de cooperación en el oriente del país, que son proyectos, algunos de ellos sobre todo de producción agropecuaria, pero que tienen un importante peso en los proyectos, el aspecto social, y dentro de esos proyectos siempre hay, además por iniciativa de las propias contrapartes cubanas y de los propios gobiernos municipales cubanos, siempre hay una parte para el desarrollo del deporte, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de proyectos estás llevando? Bueno, eso se basa, ¿no?, en que para la Revolución Cubana, ¿no?, se entiende el deporte como un derecho. Entonces, dentro de una cultura, ¿no?, de ocio saludable, es que insertamos en los proyectos el deporte. Principalmente lo que la población solicita suele ser el béisbol, ¿no?, el equipamiento deportivo en béisbol.
ahora estamos viendo que hay comunidades que también, ¿no?, les gusta el fútbol y suelen pedir ese tipo de equipamiento, pero bueno, principalmente sigue siendo el béisbol. En las comunidades donde trabajamos son sobre todo comunidades rurales bastante apartadas de los núcleos urbanos, por lo que las opciones de ocio están bastante reducidas, ¿no? Entonces el deporte todavía tiene más fuerza, ¿no?, como una opción. En esos proyectos que se hace, se compran los materiales deportivos, se compran la indumentaria, quiero decir, esto no tiene nada que ver con sponsorizar a un equipo ni nada por el estilo, ¿no? El proyecto sobre todo asume lo que es el costo del material y luego son las instituciones cubanas, el INDER, las escuelas, las cooperativas agropecuarias también como tal, las que se encargan, ¿no?, de facilitar el material, de hacerse cargo de ello, de organizar actividades también. Bueno, pues hemos estado hablando de deporte cubano, de los cambios que está habiendo en el modelo deportivo cubano, cambios, por cierto, que de alguna manera son la consecuencia de una pelea desigual entre David y Goliat. Cuba difícilmente va a poder seguir enfrentándose con los instrumentos tradicionales ante un monstruo como es el deporte profesional y tiene que encontrar fórmulas para seguir avanzando en su filosofía deportiva, posiblemente cediendo una parte de, bueno, pues quizá la parte menos importante de sus principios, pero finalmente, bueno, para poder adaptarse al mundo y no retroceder. Hay que decir que en el béisbol pues ha habido en los últimos años un retroceso precisamente por el robo de atletas, ¿no? Es decir, por los fichajes por vía ilegal muchas veces en Estados Unidos y en otros lugares, cuando bueno, pues puede haber fórmulas que beneficien tanto a Cuba como a los propios jugadores.